Amigas y amigos, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a un número más de Con Cebolla o Sin Cebolla. Y hoy tenemos un invitado muy especial, alguien que ustedes deben conocer muy bien. Yo lo conozco hace mucho tiempo, cuando empezabas y hacías sus pininos como en concursos de oratoria, porque ustedes saben saber que esta persona que les voy a presentar, para mí es uno de los mejores discursantes en la política, Jorge Carlos Ramírez Marín. Muchas gracias, Rafael. Muchísimas gracias. Por ver que te diga el gordito Marín. Como tú quieras, como dices, tienes derecho a antigüedad. Oye, sí, ya tiene muchos años. Yo recuerdo cuando empezabas en la Facultad de Derecho. Y yo me acuerdo cuando te iba a reclamar por un reportaje que hiciste, una nota policíaca, donde comparaste la muerte de Isadora Duncan con la de una señora que murió por su rebozo enredado en la palanca de velocidad de un taxi. Sí, ¿cómo se atreve? Sí, pues estaba tremendamente indignado. Era el otro tipo de... Yo he notado que el ser humano tiene dos tipos de arrogancia. La que uno tiene cuando es joven y no sabes nada y te quieres comer el mundo. Y la que uno adquiere cuando ya te... Bueno, no sé si ya te comiste el mundo, pero ya eres alguien. Y entonces ya te das el taco de... Espérame, ¿cuál es el fulano? Pues mire, yo te diré que en el campo en el que yo estoy, por lo menos, a veces tú te sientes arrogante, pero si hay una verdad en este mundo de la política es que pasas rapidísimo de ser una joven promesa a ser un viejo penco. Ya sabes que Oye, era una joven promesa. Oye, si ayer veía una joven promesa, pues sí, pero ahorita ya. Ayer el gobernador te hizo oficial mayor de gobierno y te decía, ahí está, Jorge Carlos, arriba. ¿Qué es lo que sienta? ¿Cómo sientes tú? ¿Qué es lo que hace que un político se baje del podio? Yo creo que la educación, ¿de dónde vienes? Si estás acostumbrado a que la gente es lo más importante, que estos cargos son pasajeros, pues tienes que estar muy pendiente de no perder a tus verdaderos amigos, de atender a la gente para que luego de mañana, cuando ya no seas, no te vaya a reclamar, y sobre todo de que hay un genuino sentimiento de tratar de ayudar. No puedes todo, es imposible. Y también es cierto que hay algo que se llama el síndrome del 2000. Haces 1999 favores, pero si el 2000 no lo puedes hacer, ese es el que va a recordar toda la vida. Pero aún así, sigue valiendo la pena. A veces no puedes ayudar, pero sí puedes prestar un poco de atención. Y eso es lo que creo que más se agradece. ¿Tú conservas amigos de esos que los indicios de la política? Todos, afortunadamente. Todos. De mis amigos que compartieron conmigo infancia, adolescencia, juventud, universidad, yo creo que conservo la mayoría. No los veo tanto, pero sí los conservo. Y algunos son tan suficientemente descarados que les vale 20 dónde te encuentras con ellos y te gritan lo que te gritaban cuando estabas en la prepa o cuando estabas en la universidad. ¡Pinche gordo! Pero siempre es enorme la satisfacción de volverse a encontrar. Oye, qué bueno. Y hoy estás cumpliendo con un trabajo en el Senado. Pues, marido, yo que estás en los altos círculos de la política mexicana. Porque digo, yo te he visto ocupando cargos en la mesa directiva. Luego fuiste presidente de, no sé si el segundo o el tercer yucateco que llega a la presidencia de la Cámara de Diputados y ponente del Congreso de la Unión. Creo que fui el segundo, pero ya fui 2 veces. Tú viviste a Vicente Fox. Yo, la primera vez que fui diputado federal, me tocó Vicente Fox. Yo oposición en el PRI y Vicente Fox en el PAN. Te tocó esa parte que decía, creo que Porfirio Muñoz Ledo. Lo más difícil fue haber sido oposición toda la vida y luego de pronto eres el poder y viceversa. ¿Te tocó ese tema? Sí, me tocó ese tema y fue muy difícil, pero te voy a decir que tenía el PRI en ese entonces. Tenía una dirección impecable. Tenía a Beatriz Paredes en la Cámara, tenía a Dulce en el partido y la verdad es que las dos condujeron a una bancada
que era muy numerosa, pero ya no tenía la presidencia de la República. Y sin embargo, pues ahí están los testimonios. Fue una bancada que contribuyó a que el país avanzara, no lo detuvo, no bloqueó al presidente sistemáticamente. Sí impidió algunas barbaridades, como por ejemplo la imposición de un IVA especial o la justicia al estilo Fox, tipo ¿Te ranchero. tocó vivir la Roque Señal? No, ¿verdad? no, ese es muy anterior a mí. Es de Cedillo. Es de la época de Cedillo, pero en sus primeros 3 años. Para que la gente nos recuerde, la famosa Roque Señal es que había una votación del FUAPROA y Humberto Roque Villanueva, que fue dirigente del PRI, cuando votaron y se aprobó, dijo, ya los dos. Y se quedó la famosa Roque Señal. Él siempre lo negó, ¿no? Oye, como la doblada de Paco Taibo. Por ejemplo, no, ese debate estuvo terrible en la Cámara. No. He oído debates difíciles, pero entre Salgado Macedonio y en paz descanse Moreno Valle fue, yo creo que en una cantina se hubieran respetado más. Pero de veras, increíble. Estás en la Cámara de Senadores, ¿no? Supuestamente es un espacio incluso más cuidado que la Cámara de Diputados. Pero aquí, hombre. Aunque yo siempre he pensado que es realmente el reflejo de lo que somos en el país. Tienes razón. México es un país multicultural y tiene que haber 2 o 3. Tienes razón. Yo soy buen amigo de Fernández Noroña y alguna gente me dice, oye, ¿cómo se puede usted llevar con Fernández Noroña? Y yo siempre les digo, no olvides que a Fernández Noroña no solo lo eligieron, lo reeligieron. Y seguramente es porque se identifican con él. O dice las cosas como a ellos les gusta, o dice las cosas que no se atreven a decir otros, y los ciudadanos que lo eligieron ahí se sienten representados por Fernández Noroña. Y en tu caso, ¿sientes que estás representando a los que te eligieron en el 2018? Yo creo que sí, te tocan decisiones difíciles, pero yo me precio de conocer a mis paisanos. Estoy en un permanente ejercicio de escucha. Lo mismo hacemos encuestas telefónicas, que hacemos reuniones o que me suba a los camiones, como en el debate de marihuana, por ejemplo, de legalización de marihuana, que no ha terminado. Pero yo tenía una idea, Rafa, y te doy este dato. En los camiones del centro hacia el sur, la oposición a la legalización de la marihuana era prácticamente de 80-20. Y en los camiones del centro hacia el norte, al revés, estaban a favor de la legalización de la marihuana. Y yo entiendo que hay que escuchar a las dos partes. Y esta parte, la más pobre, es la que sufre la legalización de las drogas. Y esta parte, la que tiene más recursos, es la que se recrea con las drogas. Estos pueden usar drogas recreativas, pero para estos, drogas significa robo, violencia, y seguramente por eso se oponen. Entonces, es muy importante ese ejercicio de escucha. Y en ese ejercicio de escucha, ¿tú sientes que tu trabajo ha funcionado? ¿Realmente te estás satisfecho con tu trabajo en el Senado? ¿Qué es lo más importante para ti en este momento de tu trabajo en el Senado? De mi trabajo en el Senado, lo más importante en este momento son las clínicas y mi aportación a los servicios de salud. No es un tema legislativo, pero es un tema práctico que empezamos a perfilar desde la pandemia. Nos ha tocado una época diferente, totalmente un gobierno diferente, un gobierno de ruptura con lo que había antes, que mandó al diablo todo lo que había antes. Nos tocó una pandemia y ahora nos tocan estos inéditos tiempos políticos donde pues, prácticamente adelantamos 3 años las elecciones. Entonces, legislar en esas condiciones ha sido difícil, pero la aportación que están haciendo las clínicas a los servicios de salud, yo creo que es importante. Temas 100% legislativos. Pues por supuesto, le tengo un cariño enorme al momento en que logramos modificar la Constitución para que Yucatán pueda volver a usar su bandera. No todos lo saben, pero pues todos los estados prácticamente tienen una bandera, pero el único que tenía una bandera histórica
con una prohibición de usarla era el estado de Yucatán. Así es que eso me deja una gran satisfacción, pero estoy muy contento por el Acuerdo Nacional para el Plástico. Nadie creía que se iba a poder, pero que se pongan de acuerdo las más grandes empresas productoras de plástico, las embotelladoras, etcétera, un larguísimo etcétera, los fabricantes de pastas de dientes, de cepillos de dientes, de cotonetes, que se pongan de acuerdo para disminuir la producción de plástico virgen, o sea, reciclar más en lugar de meter más plástico. Fue un trabajo muy complicado, pero se pudo. Y hoy hay 150,000 toneladas menos de plástico virgen y está empezando. Esto cada año se va a incrementar. Me deja muy satisfecho también el tema de poner sobre la mesa el asunto del servicio social. Parece nada, pero son muchísimos los padres que sufren cuando sus hijos se tienen que ir injustificadamente a sufrir y hacer trabajo de médico que no son, y son específicamente médicos, enfermeros, trabajadores sociales de salud los que tienen este conflicto. Los abogados hacemos el servicio social en bibliotecas, pero los médicos, las enfermeras, están pasándolas muy negras, sobre todo en las zonas de más violencia. Incidir un poco en este cambio a mí me ha producido una gran satisfacción. Y son muchos, prácticamente cada año he metido un tema a la Cámara y lo he impulsado hasta que lo cumplimos. Está pendiente el tema de los fertilizantes, los agroquímicos para la protección de las abejas, pero estoy seguro que lo vamos a poder conseguir antes de que termine el periodo. Y está el tema de los viejitos, como cariñosamente les decimos en la oficina. ¿De qué se trata? Oye, trabajaste toda la vida, creciste a tus hijos, llegaste a una edad en la que necesitas más que nunca cierta solvencia económica, y resulta que te llevan a firmar un papel y lo firmas y perdiste tu casa, y resulta que sin que lo sepas uno de tus hijos empeñó tu casa y de repente te llegan a sacar justo cuando ya no puedes hacer nada con tu vida. Eso es tremendamente injusto y estamos dándole una serie de medidas de protección para que no se los puedan hacer, para que sí pueda revertirse este tipo de maldades, les llamo yo, pero pues son derivadas de la necesidad, posiblemente. En general creo que tenemos un trabajo legislativo. Me siento muy orgulloso también de que por fin hay un órgano que revise al ejército, que revise lo que está haciendo el ejército en tareas de seguridad pública, como es la Comisión Bicameral, y que le ponga un límite a la acción del ejército. Creo que ha sido un trabajo intenso, pues fui 4 veces vicepresidente en estos 6 años, me tocó 4 años ser electo vicepresidente, y creo que ese es un reconocimiento a Yucatán, no solo a mí, ¿no? Sino al peso específico que tiene el Estado en una legislatura. Oye, es por eso, porque también sabemos que es muy amigo de Ricardo Monreal y que es de eventos densos con los que hoy tienen el poder. ¿No será que eso ha incidido que sí te hagan caso en tus propuestas o de verdad después va a cambiar? Sí, no, claro que eso incide, pero es parte del trabajo de vida. O sea, nunca he sido una persona grosera, nunca hablo con calificativos, soy enemigo de los adjetivos. Para eso existen los sinónimos, las metáforas, las parábolas, con las que tu discurso puede tener la misma fuerza sin que le digas al otro, eres tal cosa. Nunca he sido un hombre como le decía, Rodolfo Menéndez a Robert C. en la tribuna del Congreso de Estado. Porque yo podría decir a usted que usted es un marihuano, pero no se lo voy a decir. Un viejo truco, un extraordinario debate. Lo disfrutamos esa vez. Ahí estábamos presentes, y como no, un gran orador, Rodolfo Menéndez, y don Roger era un fino orador. Cuando se enfurecía perdía todo control, pero empezaba con mucha finura, un hombre de poesía, de literatura. Bueno, la verdad es que había una estatura que a veces se extraña. Hoy ya no hay estatura. Ya no es necesaria, y
no sé, no juzgo a la sociedad, pero Te lo digo por dos cosas. El caso de la diputada Tade, con las fotos de por ahí, esas comprometedores. ¿cómo diría mi abuelita? De mala fama, algo así. Está el tema también de cuando sube Loronia, de Buda y los libres y directos, lo de límites con el tema de los trans. O sea, no se han rebajado, degradado tanto este tema así, la política así, y ahora vemos el espectáculo. Cuando tienes una comunicación que se reduce a 130 caracteres, empiezas a prescindir de palabras que pueden ser rebuscadas. Y mientras más vas adelgazando tu lenguaje para tratar de hacerlo más entendible, más sencillo, de repente empiezas a usar ya no las antiguas muletas, sino muletas para nuestros públicos, las que usas como recurso en tu discurso o en tu disertación, sino que empiezas a usar, por ejemplo, los dos extremos. Yo he visto como nunca que la gente habla de Dios en su discurso y que Dios nos bendiga cuando termine el discurso. El Congreso era una institución laica y prácticamente era una ofensa mencionar a Dios. Hoy parece el sagrario de la catedral. Es la muleta, es una muleta, ¿sí? Lo usas como recurso, independientemente de que lo creas o no, tú lo usas como un recurso. Y el otro son las malas palabras, que en realidad ya son las palabras comunes, ¿no? Antes, pues tú no escuchabas tan frecuentemente a las mujeres usar esas palabras, pero hoy forman parte del vocabulario de todos. Pues cada vez hay más utilizando este tipo de cuestiones. ¿Y en tu carrera te ha sido necesario llegar a esos extremos? Pues yo creo que a veces he pecado de ¿cómo se dice cuando eres, te das golpes de pecho? ¿Vos no te puedes decir la palabra? ¿Vos te puedes molestar? No incauto, sino Ingenuo. No. Iluso. No, es cuando beato, ¿no? Después ve el pasado de beato, no poniéndole fuerza a un discurso que ameritaba una palabra fuerte, ¿no? Y si son las palabras de uso ahora, pues de alguna manera las tienes que usar. No quiero ir contra la Real Academia, pero pues ya las reconoce. Entonces, creo que lo importante sigue siendo, Rafael, ¿qué es lo que quieres cuando hablas? Que te entiendan, ofender al otro, lucirte y que te aplaudan. Eso es lo que tienes que pensar. Si lo que tú quieres cuando te paras frente a los senadores es convencerlos, entonces tu discurso va encaminado a eso. Primero tiene que entender qué quieres, después le tienes que proponer lo que quieres y después tienes que rematar con la fuerza para que se convenzan. Entonces, pero si lo que quieres es que te aplaudan, méntale la madre al otro y sus enemigos te van a aplaudir. Lo que vas a propiciar es que el otro se pare a mentarte la madre y tus enemigos lo van a aplaudir. No hay ganancia en eso. Ahí lo que vas a tener son miles de likes, de vistas, pero no vas a tener la iniciativa aprobada. Qué famoso va a ser Yo me acuerdo cuando estábamos disfrutando la bandera, la cara de Martí Batres, que era el presidente de la comisión, hoy jefe de gobierno de la Ciudad de México, alguien más de México, más de centro que Martí, no me imagino, para poder aprobar esa iniciativa que prácticamente le decían a los yucatecos, usen su bandera, la que era cuando se separaron. Y veía yo la cara de preocupación de Martí y empecé a hacer un discurso prácticamente para convencer a Martí de que al contrario, con nuestra bandera somos más mexicanos que nunca, porque afirmamos nuestra identidad y afirmamos también que pertenecemos a México y amamos a México. ¿De dónde nació rescatar la bandera? Es una cuestión juvenil. Yo soy aficionado a la historia como tú, que tú ya eres un maestro, pero en mi afición histórica, un grupo de empresarios se ponían banderitas, me caían muy bien y se autollamaban Grupo Yucatán. Y alguno de ellos sí tenía un pensamiento radical y decía, no, muy localista. Pero después mi amigo René Bolio
me lleva la bandera de Yucatán, la original, la que estaba en el Museo Yucateco y que se lleva para salvar don Rodolfo Ruz Menéndez y la conserva ¿Quién tiene esa por bandera? años. ¿Quién tiene esa ¿Quién bandera? sabe? Habría que preguntarle a sus descendientes a quién se la heredó, dónde quedó, pero él la tenía. Es la que diseñó Lorenzo Zavala. No sé si la diseñó Lorenzo de Zavala, pero es la que se hizo en el ayuntamiento en aquella noche extraordinaria y que no se volvió a usar, porque a lo largo de esos 7 años los yucatecos siguieron usando la bandera. A mí, ¿sabes qué me llama la atención de ese tema? Es que yo he ido a revisar el tema, por ejemplo, a este historiador, Luis Carlos, Bichotor. Carrillo y Ancona. No, antes. Su abuelo de Kim. Su bisabuelo de Kim Espadas. El bisabuelo de Chivo Espadas. ¿Quién sería? Espero que ni tenía esto porque estaba de acordarme. Eulogio. El abuelo, ahorita me acuerdo de Kim Espadas. Él hace historia de Yucatán. Jamás en todos los tomos cita el tema de la bandera. Si se usó, si no se usó. Y después en Yucatán en el tiempo, cuando hay una apartado que dice bandera, pero no menciona para nada el uso de la bandera yucateca. El único que sí tiene las referencias exactas, te remite a textos de Susan Durán, lo que conociste en el Congreso. Pues Susanito que se pasaba vendiendo sus libros. Entonces, a mí sí me da un poco de cosa el tema de si realmente fue como lo estamos viendo ahora en el momento histórico, o fue una rebeldía de yucatecos. Porque además hay otro tema. Tú me dices que un grupo de empresarios empezó a usar esto. En su momento, los empresarios o comerciantes se oponían a eso, porque no les convenía. No les convenía. Aunque el movimiento surge precisamente de los candados al comercio con Cuba, que parte de ese comercio efectivamente era de seres humanos. Eligio Ancona. Eligio Ancona. Ya leí todo. Yo sí soy, perdón, parece arrogante, pero yo sí leí todos los mamotretos que hizo y no hay ni una sola. No sé si me los salteo, no sé si alguien tiene, pero hasta donde sé, él no menciona. Y a mí se me hace curioso, raro, extraño, que don Eligio Ancona no haya hecho un referente al tema específico de la bandera. No fue tan significativo quizá en esa época. Acuérdense, fue un solo momento, una sola noche, una sola exposición de la bandera. Y todo el resto del tiempo, una turba enardecido. Todo el resto del tiempo, en esos 7 años que estuvo separado, Yucatán aportó cosas importantísimas, como las garantías individuales, como el juicio de amparo, que figuraron por primera vez en una constitución, en la constitución del Yucatán independiente. Pero la bandera siguió siendo la bandera de México. Fíjate, como si hubiera sido el pecado de noche. Pero, Rafael, y tú podrás investigarlo, yo la tengo de referencia en un texto de Gómez Chacón, que dice que cuando se firme el armisticio con México, entre las cosas que pide la Federación para el armisticio está que Yucatán se comprometa a abolir el uso de esa bandera. Y eso efectivamente ocurrió. Espero que me robes el texto. Con todo gusto. Ahorita que dijiste el aporte de Yucatán a las libertades, me acordé de un episodio que hoy se puede contar. Eso hay que me puede contar. En el aniversario al inicio de Manuel Crescencio García Bergoglio, Borichetibul, o Borochen de Rebol, como es ahora, cuando llegamos con el entonces gobernador Edmundo Ortega y estaba Hurtado, Jorge Carlos Hurtado, Campeche, con la turba de Borochetibuleños, se han reunido en el parque y le pidió a queremos volver a ser parte de Yucatán, porque nos maltratan aquí en Campeche. Entonces, yo me acuerdo que encarecidamente fue la propia gobernadora que dijo, vi una línea de esto, en el periódico, porque vamos a meter en un problema. Ese tamaño era la lucha y la promoción de las libertades, por si Yucatán se añade a la recuerda que es este terreno. Sí, y a mí me llena el orgullo que en las veces que Yucatán regresó, la primera cuando se adhiere, lo decían muy bien los chiapanecos, el otro día era un homenaje. Yucatán y Chiapas no se anexaron a México. Es decir, México no hizo un vengan para acá,
se adhirieron voluntariamente. Es decir, hubo ejercicios plebiscitarios donde la gente dijo, sí, vamos a unirnos a una república. Hay que decir que el espíritu de los yucatecos, inspirado desde los sanjuanistas, cuando empieza el movimiento de separación de España y de un constitucionalismo, una democracia, era el sueño de Lorenzo de Zavala en gran medida. La democracia americana, las colonias americanas y el federalismo americano, norteamericano. Entonces, cuando Santana traiciona esto, era bastante lógico que se sintieran decepcionados. Y cuando Iturbide se hace imperio, acuérdense, pasan casi 3 años de que Yucatán se independiza de España para que se vuelva, para que se adhiera a México, hasta que hay la posibilidad de hacer una nación. Y pasan cosas increíbles que no he estudiado, la verdad. Yo no sé cómo Lorenzo de Zavala acabó gobernador del Estado de México. El primer gobernador del Estado de México fue Lorenzo de Zavala, cuando se creó el Estado de México a consecuencia de crear la Ciudad de México como centro de la República, como capital, como Washington, como capital de los poderes, como residencia de los poderes, y separar al Estado para que fuera una entidad federativa. Y el primer gobernador, Lorenzo de Zavala, no le gusta mucho a los mexiquenses que recordemos eso, pero es la verdad. ¿Cómo sientes ahora el sentirte en Yucatán? Ya con el tema, ya izaron la bandera. A mí sí me dio, te lo voy a decir en serio, no es porque te has sentado ahorita a mí, pero a mí sí me dio coraje que no estuvieras ese día que se hizo la bandera y dije, aquí hay un error político. Lo que sea, como sea, aquí hay un error político, porque si no fuera por Carlos, no estaríamos acá. ¿Cómo percibes hoy el sentimiento de Yucatán? Muy variado, muy variado. Y estuve leyendo comentarios y debo decirlo, me sorprendió que hubiera tantos que no estaban de acuerdo. Primero, hay que reconocer qué clase de sociedad somos hoy. Mira, una de las sorpresas que me llevé en la elección del 21 fue que el 26% del padrón electoral de Mérida no era yucateco de origen, sino que es gente que está viniendo. Es prácticamente el 30%, la tercera parte de la sociedad. Y si te vas a la estadística, mientras la población originaria crece 1.7 cada año, la población foránea crece casi 5% cada año. Entonces, esta es una sociedad diferente. No es malo, es diferente. Yucatán siempre ha vivido esos fenómenos migratorios. A lo mejor del que más nos acordemos sea después del 85, que vino muchísima gente de México, pues prácticamente espantadas por los efectos de un sismo tan poderoso, pero Yucatán había tenido un tejido suficientemente fuerte para absorberlo. Y yo creo que lo que está pasando ahora entre los medios de comunicación y la velocidad con que está llegando esta gente, esta cantidad de gente, es que este tejido es más débil. No está dando tiempo de hacer esta absorción. Pero pasan cosas muy chistosas, ¿no? Digo, a mí en lo más mínimo me molesta, me preocupa que haya nuevas formas del mumbipollo derivadas de esta transición, ¿no? El mumbipollo de ribeye, pues seguramente lo inventó algún compañero del norte que le gusta la carne asada y todo eso. Y eso no es malo. Debe haber alguna responsabilidad de yucatecos. Mira, yo creo que no. Ellos son yucatecos. Y a lo mejor más. Porque adoptaron la idea de venir a vivir aquí. Lo que vale la pena que confraternicemos, que acostumbremos a la gente, es a los valores con los que se vive aquí. Uno, la paz. El yucateco, por tradición, resuelve sus temas con una violencia que puede ser muy alta, verbal. Pero eso de que a cada rato veas
a gente agarrándose a golpes por un incidente de tránsito es nuevo y no es recomendable. Más armas de fuego tampoco es recomendable. Más agresiones, una forma más agresiva de conducirte frente a los demás tampoco es bueno. Y allá es donde se tiene que imponer una cultura y una educación, pero por desgracia, Rafael, pues hoy la cultura es global. Ya no puedes decir que, oye, trajo los hábitos del norte, pues pueden ser los hábitos del norte, los de Canadá o los de Estados Unidos, porque lo que él ve a través del Internet, que hoy cumple una función tremenda en la comunicación, pues no son los hábitos de Monterrey o de Saltillo, no, están viendo los hábitos de las ciudades norteamericanas y de las de Canadá y de las de Inglaterra, y a veces te asombras tú de cosas que se están poniendo de moda aquí, y dices, ¿de dónde habrá llegado eso? Y no lo puedes encontrar en la geografía nacional, es algún reto viral o alguna cosa de otras latitudes. Oye, y esa sociedad es más difícil de interpretar. Y en ese tenor, como todos ya sabemos tus intenciones, ¿tienes la capacidad para gobernar a esa sociedad nueva? Yo creo que sí, y te digo sin modestia que soy el que más capacidad tiene para eso. Primero, porque yo sí me he ocupado en entenderlos, en lugar de segregarlos. ¿Te acuerdas cuando las inundaciones de las Américas, la respuesta inmediata, ¿cuál fue? Son unos fuereños que traen costumbres fuereños. Ya no son fuereños, son yucatecos. Y los tienes que entender igual y entender su lógica, así como entiendes a la que estás acostumbrado. El huevón eres tú, que no te has puesto a tratar de entender esa lógica. No están equivocados ellos, estás equivocado tú, que acostumbrado a tu nicho de comodidad como gobernante, ya no te interesa, ¿no? Que vengan a mí, hagan lo que yo digo. No, yo creo que es un error, es una grave falla como gobierno no prestarle oídos y estigmatizar. Un homicidio son gente de afuera, un feminicidio, costumbres que están llegando. Oye, ya no podemos hablar así. Es un gravísimo error hablar así, que somos una sociedad diferente. Queremos que los valores tradicionales estén en esta sociedad nueva. Eso hay que trabajarlo. Eso lo tienen que hacer los salones de clase, los grupos de padres de familia, los centros infantiles de desarrollo, los centros comunitarios para las señoras. Allá es donde tienes que insertar estos valores. Dásme tu capacidad y del conocimiento que tienes y el entendimiento de las nuevas sociedades, las nuevas formas de ser y de hacer del Yucatán. Donde estás ahora, en la posición en la que te encuentras, es evidente que no te alcanza un solo partido. ¿Qué estás haciendo? Yo creo que, por ejemplo, hay algunas votaciones que han sido extremadamente controvertidas y algunas que no se han producido las votaciones porque el tema es muy controvertido. Insisto, el caso de las drogas o el caso de los temas ambientales, donde cierta posición tradicional dice no, vamos a defender las formas como siempre hemos hecho las cosas y nosotros usamos fertilizantes todo el año, para todo, de cualquier manera y sin reglas. Eso ya no puede ser. Eso ya no puede ser y tiene que cambiar. Y allá, pues vamos a enfrentarnos a un sector de la sociedad, pero tiene que cambiar. Y también tienes que correr ese riesgo. No te toca a ti hacer, en el poder legislativo, hacer votaciones para Facebook. Tienes que hacer votaciones con estadística. Tienes que hacer votaciones con estudio real y con compromiso. Sé que no va a ser una votación popular, pero sé que es lo que necesitaba. Tienes que decidir todo. Y en el caso del gobierno del Estado, mira, aspiración. No es la primera vez que lo digo. Mi aspiración, en primer lugar, es hacer un gobierno de verdad, Sí, un gobierno de resultados reales, no de redes sociales y publicidad. Resultados reales, estadística que impacte de verdad, no
salir detrás de las buenas noticias nada más y meter las malas noticias debajo de la alfombra y decirle a los medios, ayúdenme a que se queden debajo de la alfombra. Y es un caso específico ahora con el dengue. ¿Por qué hasta ahora no estamos enterando de la gravedad de esta epidemia? ¿Por qué no lo supimos desde el momento en que debieron de comenzar las acciones preventivas? ¿Por qué no sabemos? ¿Por qué no se hicieron estas acciones preventivas? O en la pandemia, tú sabes ya cuántos ventiladores se compraron, cuánto costaron y dónde acabaron. Yo no, y soy senador, imagínate. Es muy grave el tema este de que estás mencionando. Y el caso de conspiración con el PRI. Yo digo ahora los restos, que perdona que te lo diga de esa manera, pero después de ver cómo ha sido el proceso de votación, estoy hablando como tú dices, la estadística, los números fríos. Ya los PRI están en otra parte. No, los priistas están esperando. ¿Están esperando? Están esperando. Algunos priistas efectivamente ven una esperanza aquí y dicen, vamos con Liborio, pues hombre, Liborio es priista y tiene chance. Los priistas están esperando regresar al gobierno. Los priistas están esperando regresar a algunas cosas que extrañan, como por ejemplo los resultados, la realidad, los cambios reales. Pero por otro lado, pues es normal, fíjate tú, hubieron 18 años prácticamente de priistas, 12 por lo menos, de priistas jóvenes llegando a tener muy buenos cargos en el gobierno. Pero se dejan de tener esos buenos cargos, es lógico que se extrañen. Pero allá se crea una corriente, pero no es el PRI. Debajo de esa corriente está en el tema de la chamba. Debajo de esa corriente hay priistas que están esperando los apoyos que daba el PRI, el compromiso que había del PRI cuando entregaba, por ejemplo, Cervera paquetes para patios productivos o cuando entregaba bicicletas. O sea, no era hacer una ciclopista que nadie use, era hacer carreteras para bicicletas donde sí se usan y sí son absolutamente necesarias. Entonces, este priismo está esperando la señal de dónde vamos a encontrar eso. Y yo no tengo queja personal contra el PRI, no me están haciendo algo a mí. Es un error estratégico haber planteado desde tanto tiempo antes, vamos a ir con el PAN, vamos a ir con el PAN, no le hagan caso al gordo, vamos a ir con el PAN, no, el senador lo que dice no es cierto, vamos a ir con el PAN, vamos a ir en la alianza, vamos a ir en la alianza, y fue eso socavando al PRI y quitándole esperanza al PRI de ir solo y de ser competitivo solo. Fíjate qué chistoso, el único estado que ganó el PRI en 2018, la única elección estatal que ganó fue la de senador. Y en lugar de celebrarlo, todo fue la traición. ¿Por qué traicionaron? ¿Cómo fue la traición? Perdimos. En lugar de decir, este fue el único lugar donde ganamos. En lugar de darle crédito a la inteligencia del yucateco, que votó 3 veces diferente. Votó por AMLO, votó por Vila y votó por Ramírez Marín. El mismo votante. Digo, ¿cómo organizas una trampa en esto? Pero en lugar de eso, pues nuestros egoísmos locales dijeron, no, enterremos esta victoria. No es relevante. Y ha sido una lucha contracorriente permanente. Yo no tengo absolutamente nada que reclamar en el PRI, ni la estoy reclamando, ni me estoy quejando de alguien, simplemente no comparto esa estrategia. Hoy estás viendo una estrategia que posiblemente no sea real. PAN, Morena, PRI. Hoy estoy viendo una estrategia que todavía no tiene fondo real, no propone un cambio en Yucatán. Es una estrategia, ni uno ni otro. Ni uno ni otro. Es una estrategia de acomodo político. O sea, vénganse aquí a la Alianza Azul y les vamos a dar esto. Y del otro lado, y lo he conversado con todos los que forman la coalición del otro lado,
El ingrediente que les falta es cuál es la propuesta para que hagamos de verdad un proyecto de cambio y de transformación. Hay que decirlo con todas sus letras, la transformación nacional es una y la transformación de Yucatán tiene que ser otra. Y allá tiene que haber un compromiso diferente. Tu compromiso hacia adelante, ¿en dónde está entonces? Donde me permitan construir ese proyecto. Me piden ejemplos de mi proyecto y te los doy. Si no hacemos modificaciones en el tipo de escuela que tenemos hoy, los hijos de los que van a escuelas públicas van a ser mano de obra, con contadas valiosísimas, extraordinarias excepciones. Porque nuestra escuela no está preparando a los hombres del mañana. Los hombres de la inteligencia artificial, de la economía digital, no se están formando en nuestras escuelas hoy. En las privadas sí. Y entonces, ¿qué va a pasar, mi querido Rafael? Una brecha todavía más grande. Estos van a ser nuestros esclavos y estos van a ser los que dirijan. El problema de estos es que solo son el 1%. Y el día que estos se enteren de que solo son el 1%, pues van a decir que soy un exagerado, pero para regresar a nuestras citas históricas, la guerra de castas es la lección de lo que cuesta la furia de una sociedad decepcionada, desencantada y con raíces históricas para querer cobrar venganza. ¿Cómo te explicas la violencia en Guerrero? Así. La brecha se hizo demasiado evidente y la gente perdió toda la esperanza de mejorar. Entonces, si viene un tipo y te da 2,000 pesos, pues te ejecutas a otro, muerto de la risa. No eres catastrofista. Un poco. Calderón me lo dijo una vez cuando en mi discurso del bicentenario de la Revolución, él era presidente de la República y yo presidente del Congreso. Mi discurso terminaba así. Dice, si no lo queremos reconocer, es responsabilidad nuestra. La siguiente revolución ya empezó. Lo que tenemos que definir es si vamos con ella. ¿Va contra nosotros o va sobre nosotros? O a pesar de todo. A pesar de nosotros o contra nosotros. Y cuando regresé a mi lugar, me dice Calderón, nunca te había escuchado más dramático y novelesco. Y le dije, pues espérese unos años. 7 años después, la revolución llamada Cuarta Transformación tocó a la puerta de todos y creímos, es un partido que ganó las elecciones. Cuando empezó a hacer cambios radicales, dijimos, oye, si no fue un golpe de Estado, fue nada más una elección. Pues no, ya era esta revolución tocando a la puerta y había que hacerle caso. Y en esta reconfiguración estatal, señor Yucatán, tú haciendo cuentas, ajustes, viendo por aquí, por allá, vamos a plantear un hipotético caso. ¿Cómo crees que te reciba la 4T? Mira, yo tengo una relación buena con todos. Ha sido mi trabajo siempre construir puentes. Desde la primera ocasión que fui diputado federal, mi trabajo fue hacer puentes con aquel entonces el gobierno que tenía al frente al diputado Felipe Calderón. Cuando regresé a ser diputado, fue nuevamente a hacer puentes y otra vez, solo que Felipe Calderón ya era presidente de la República. Y cuando regresé a ser diputado, ya había una nueva fuerza política que se llamaba Morena. Y me pasó una cosa muy chistosa. Nadie quería hablar con Morena. A mí no me costaba ningún trabajo. La verdad es que son compañeros todos y algunos extraordinariamente valiosos. Y hice excelente relación con muchos de ellos. Hoy están en el gobierno y no me cuesta nada conversar con ellos o acercarme a buscar información o a pedir opinión sobre temas. En el caso de Yucatán, no creo que haya nadie en Morena que pueda decir que haya sufrido algún agravio de mi parte. Y esto es deliberado porque no agravio a nadie de ningún partido, tampoco podría decirlo a alguien del Verde o del PT. Así es que yo creo que es cosa de conversar. No sería yo tampoco alguien que buscara llegar a ocupar lo que no le corresponde, sobre todo en un partido político donde pues, hay gente
que ha hecho un gran esfuerzo, tiene una trayectoria, tiene un espacio, pues hay que reconocer eso. No sería yo el que viniera a decir, era a su lado. Nunca he sido así, no lo seré seguramente. Vengo a proponer una alternativa para hacer mejor nuestro proyecto, para construir algo, y es con ellos y con todos los demás también. Esa alternativa que estás construyendo es para encabezarla. No estoy buscando chamba, mi querido Rafa. No estoy obligando a nadie a que yo tenga que ser la cabeza. Es discutirlo, es hablarlo, es construirlo. Afortunadamente, si hubiera buscado chamba, a lo mejor aceptaba lo que me ofrecía el PRI, que hoy han salido más ofrecimientos que nunca. Muchos de ellos no me había enterado, pero que dice, oye, senador otra vez. Pues sí, hombre, gracias. Aquí me quedo otros 6 añitos feliz de la vida. La vamos a pasar a todo dar, mientras veo que al frente del Ejecutivo sigue el mismo estilo, las mismas personas y sobre todo el mismo objetivo, el impune saqueo de los recursos públicos del Estado. No estoy dispuesto a aceptar a cambio de una senaduría que eso sirve. Este proceso entonces va a ser una lucha encarnizada por el poder. Va a ser una lucha encarnizada, estoy seguro, espero que sea civilizada. Ya de plano no lo es cuando ves a todo el gobierno del Estado interviniendo, por ejemplo, para darle vuelo a las declaraciones de un diputado. Tú dices, bueno, si no es importante, ¿por qué tienen tanto miedo? Todo lo que ellos critican del gobierno federal y de los actores, de los protagonistas, particularmente el presidente, eso pasa aquí. Todo el aparato del Estado en contra de las personas que son sus adversarios políticos. No es gratuito, eso cuesta. Y la diferencia es que no les cuesta a ellos. Eso va de la caja del gobierno al gasto político. Eso es infame. La gente se está muriendo de dengue, caray. Y muchos no tienen ni medicinas. Bueno, sí, pero el gordo lo agarra y pone sus espectaculares y lo cobra del Senado. La respuesta. En el pueblo pedirles que revisen mis nóminas del Senado. Creo que soy de los senadores que más gasta, que más comprueba su gasto. O sea, no nos dan diferente a cada quien, nos dan la misma cantidad a todos. Que con todo gusto que puedan checar, yo tengo oficina, yo tengo personal, yo tengo actividades y están absolutamente comprobadas y están muy por arriba de mis actividades de lo que me da el Senado. Nada más en renta de locales para clínicas se me iría lo que paga el Senado para apoyo legislativo. Es para eso, ¿no? Para ese tipo de gestiones. Solo en medicinas sería casi el doble, pero lo hago con mucho gusto y siempre convocado a que haya gente que apoye. Ahí sí lo que cuenta es la esperanza. Pues muchos te apoyan con la esperanza de que pues, van a seguir teniendo espacio político o espacios de oportunidad, pero cuando se pierde esa esperanza, pues obviamente disminuyen las gentes que los apoyan, que te apoyan. Pues no he tenido que cerrar ninguna clínica todavía, pero pues pasaría eventualmente, ¿no? Bueno, estamos ya a punto de las definiciones, ya sabemos entonces qué va a ocurrir. Así es, sí. Yo creo que lo que va a ocurrir es eso, va a haber una lucha muy cerrada. Lo viví en el 2021. ¿Ves ganador ahorita? No solo lo veo yo, lo dicen las encuestas, pero no lo voy a mencionar en tu programa para que no digan que soy patrocinador de alguna franquicia política, pero sí las encuestas están bastante claras, de las serias. Si al partido del gobierno, y esto me tocó en el PRI muchas veces, si al partido del gobierno le das empate, es que el partido del gobierno está perdiendo. Ese era mi siguiente tema, porque tú ya estuviste de ese lado, del lado que ejerce el poder, del lado que, oye, ven acá, prensa, ahí te va, rompe la madre esta. Nunca me tocó, nunca me Pero dice eso. nunca me tocó eso. Afortunadamente. A mí me tocó la parte de prensa, que es producir el mensaje, convencer del mensaje, eventualmente ayudar a alguien por cuestiones personales, casi siempre, pero comprar periodistas, estoy seguro que ustedes lo podrán decir, aquí tocó
hacer esa chamba. Creo que puedo decir delante tuya y de tus radioescuchas que nunca fuiste una gente que pidiera algo a cambio de tal o cual sentido de tu nota o que le diera cierto sesgo a tu nota. Al contrario, yo creo que si te leen y te respetan hoy, es por la convicción que tienes en lo que dices. Eso es fundamental para tu trabajo y para el mío. Bien, te agradezco muchas palabras. Como ya hablamos mucho de política y a la gente le cansa este tema de la política, yo tengo una pregunta que hace rato he querido hacerte. ¿Cuánto te debe de renta, Durán? ¿Qué personaje es el señor Barriga? Oye, pero di la verdad. ¿Te ha molestado ese tema? No, me molesta a veces la intención con la que te lo dices. O sea, sobre todo cuando es alguien que conozco y digo, qué mamilas, me está diciendo señor Barriga otra vez. Pero no, el personaje al contrario me parece entrañable, adorable. No me molesta en lo absoluto que me digan señor Barriga, al contrario, me da hasta cierto timbre de orgullo. Aquí no te puedes molestar. Esto en primer lugar es un trabajo. En segundo lugar, las redes sociales son aire. No va a salir una mano que te pegue nunca de las redes sociales. Me acuerdo que en la campaña del presidente Peña, una vez, una de las jóvenes que atendían las redes sociales me decía, es que aquí dice que me va a pasar como a la duquesa de Lambarri. Digo, esa la decapitaron, ¿no? Sí. Y me dice, sí, está diciendo que me van a decapitar. ¿Y lo conoces? No. ¿Sabe su dirección? No. ¿Y él sabe la tuya? Pues creo que no. Esto está muy difícil que te pueda decapitar. Y de tu computadora no va a salir a decapitar. Son redes, son palabras, es aire. Es una batalla diferente, no lo tomes personal. Yo creo que los políticos menos podemos darnos el lujo de tomarlo personal. Bueno, pero estamos hablando también de como te dije hace rato, una lucha encabezada de poder. Sí, lo que va a pasar, Rafael, es que al final alguien va a ganar el poder. Y siempre desearé que lo ganen los que tienen las mejores ideas, las mejores propuestas. Pero si los que tienen las mejores ideas y las mejores propuestas son muy huevones, que no salen a hacer su chamba, pues siempre van a hacer la teoría de lo que deben hacer y de lo que debe pasar, pero no va a pasar, porque ellos no hacen el trabajo que tienen que hacer. Aquí no es solo de hablar, hay que salir a la calle y servir, demostrar qué quieres hacer, y eso no pasa siempre. Las redes sociales pueden encubrir ciertas cosas, pero yo tengo la esperanza, creo que la encubren temporalmente. La gente al final se revela como es, en un ratito. Muy bien, por Ricardo Ramírez también. Por Ricardo, ¿algo más quieras agregar? Para No, por favor, al contrario, agradecerte el tiempo y la charla, siempre amena. Muy bien. Inventamos de una cosa de historia, pero solo de historia. Solo de historia. Pero ¿sabes qué? Hay que ir al Pavo Feliz primero. Apuntes. Deberías ser tú nuestro guía este fin de año. Y con gusto una charla por ahí para la gente. Estas cosas que se nos ocurren, por ejemplo, este grupo de amigos, que como muchos están fuera, cada fin de año se reúne antes de Año Nuevo a desayunar el Pavo Feliz y a recorrer una zona de la ciudad con un guía para que nos recuerde qué clase de Mérida somos. Y genial, ¿eh? Hemos tenido jornadas increíbles. Muy bien. Por Ricardo Ramírez, Mike.